como señala, y este sí, lo arranca. Sí, tranquilo, profe, no se preocupe. Bueno, Ah, no, sí, ya yo vi, porque aquí tuvo ahora un simposio. sigue entrando gente y que estuvo gente, perfecto. pero Ahora, si usted quiere estar allá, profe, también. Yo hablo aquí. para efectos prácticos vamos a iniciar esta sesión ya. Es una sesión del simposio de nefrología. Carajo. Bueno, estaba diciéndoles a ustedes que ya vamos a empezar esta sesión de la tarde, que va de las 2 a las 2:30, con dos temas. El primero, hipertensión en el paciente renal crónico, la visión complementaria del internista y el nefrólogo, que tiene dos expositores para tal efecto. El primero, el doctor Amaury García, así como el doctor Cabrera, ambos colombianos. El doctor Amaury García es un médico egresado de la Universidad de Cartagena, con conocimientos esenciales en medicina interna y posterior entrenamiento en nefrología como subespecialidad. Especialista en docencia universitaria y epidemiólogo clínico de la Universidad Nacional de Colombia, con aptitudes y destrezas tanto en el área hospitalaria como en la proyección en la comunidad, enfatizando en los objetivos de prevención y control de enfermedades renales, logrando diagnósticos de certeza en virtud del potencial efecto deleterio en la función renal que puede derivar en patologías consideradas de alto costo. El segundo conferencista de la tarde en su orden es el doctor Armando Cabrera, especialista en medicina interna de la Universidad de Cartagena, expresidente de la ACMI capítulo Costa Atlántica, internista del Hospital Universitario del Caribe y docente de la Universidad de Cartagena. Doctores, pueden empezar en el momento que lo deseen, o sea, ya. Gracias, doctor Roberto, por su presentación. Y antes de iniciar, darle las gracias por su presencia aquí con nosotros. Cartagena, Congreso Nacional ACMI. Bienvenidos todos. Y nos hemos reunido aquí para hablar unos 25 o 30 minutos con el doctor Amaury Ariza, profesor, maestro de nuestra escuela, de nuestro hospital, nefrólogo, para ventilar algunas de las dudas que surgen frecuentemente nosotros como internistas en el manejo de estos pacientes que son tan complejos. Doctor Amaury, bienvenido. La dinámica es que nosotros podemos trabajar haciéndonos preguntas en modo bidireccional. Tal vez el doctor Amaury quiera compartir conmigo algunas dudas, que no creo que sean muchas dudas, sino que querrá confirmar con nosotros algunas cosas. Y nosotros sí, como internistas, necesitamos preguntarle al doctor Amaury algunas de las cosas que más nos inquietan. Entonces, vamos a hacerlo a modelo de preguntas. Nosotros estamos todo el tiempo metidos en
en el mar de los procesos de enseñanza-aprendizaje y nos gusta mucho este tema del aprendizaje y vamos a hacer la modelo aprendizaje basado en la resolución de preguntas. Entonces, vamos a arrancar con algo, doctora Mauri, dígame usted. No, yo hago la primera pregunta que usted tiene planteada, que es ¿qué tan frecuente es el problema de la coexistencia de la hipertensión en el paciente renal crónico? Correcto, entonces aquí vamos a ver un contexto para el cual para ninguno de nosotros es ajeno, que es el fenómeno de la hipertensión arterial en contexto de la enfermedad renal crónica. Es un problema con el que nos topamos en consulta externa y en hospitalizados y es un problema complejo. Son pacientes que son especialmente críticos en el sentido del riesgo cardiovascular. Hay una relación bidireccional entre la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica. La hipertensión arterial es causa y es consecuencia de la enfermedad renal, como todos sabemos. La hipertensión es uno de los mediadores cardiovasculares que más provoca muertes a nivel mundial. Van de la mano a todo lo largo del continuum de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Tanto es así que vamos a ver que casi todos los pacientes ya en los estadios finales tienen ese fenómeno comórbido de la hipertensión arterial, el 80-85% de los pacientes. Cuando la presión arterial en el paciente renal crónico no está controlada, la tasa de declinación de la tasa de filtración es más acelerada. Es decir, el paciente pierde tasa de filtración más rápido. Y ahí estamos perdiendo uno de nuestros principales objetivos, que es controlar al paciente para disminuir esa velocidad de progresión que suele ser rápida. Y eso aparte de todos los factores de riesgo que están presentes en el paciente. Entonces, nuestra idea que es evitar o disminuir la velocidad de llegada a enfermedad renal crónica terminal la podemos estar perdiendo si no controlamos. Los eventos cardiovasculares son especialmente frecuentes y presentes en estos pacientes, pero ojo, no necesariamente en las etapas finales. Uno de los principales mensajes que queremos dejar es que en las etapas intermedias, que es donde nosotros como internistas tenemos papel, es donde más tenemos que actuar, porque ahí es donde vamos a tener el máximo de mortalidad cardiovascular. Entonces, ya empezamos a ver que este es un problema muy frecuente. Miren esa tabla de esa gráfica de una publicación muy tradicional de New England Journal, en donde aparecen, de acuerdo con los estadios, las diferentes complicaciones y vemos cómo ya en los estadios 3 y en los estadios 4, el 80% de los pacientes ya coexiste la hipertensión arterial de difícil control. También está la anemia, también está la hipominemia, pero nadie se gana a la hipertensión arterial. El 80% de los estadios 4 están comprometidos. Y pues ustedes ya saben los datos, los números de la enfermedad renal crónica. 10% de la población mundial. La mitad de los mayores de 65 años tienen algún grado de enfermedad renal, independientemente de la raza, independientemente del lugar del mundo, ¿verdad? Y pues en este tema las mujeres se ven más afectadas, porque 1 de cada 4 mujeres está afectada por la enfermedad renal de toda la población de renales crónicos en comparación 1 a 5 a los hombres. Las cifras son millonarias y la enfermedad renal crónica va a terminar siendo la 5ª causa de muerte, es decir, va a estar en el top 5. Nosotros sabemos en nuestros turnos, en urgencia, fallecen los pacientes con enfermedad renal, en la hospitalización, fallecen de muerte súbita, de arritmias ventriculares, de infarto, maestro Ariza, ¿ya? Y este es un problema de salud pública que consume muchos recursos del sistema de salud, de los recursos de una nación en todos los países, ¿verdad? Y a pesar de que la cuenta de alto costo está reportando un poco menos de 1 millón de pacientes, pues nosotros sabemos que es posible que esta cifra se esté quedando un poco corta, porque sabemos que aquí hay un sistema de detección que puede que falle en algunos momentos, pero estamos mirando de varios millones de pacientes en las diferentes estadios. Siempre ronda el 1.400.000. Por lo menos la prevalencia del año 2023, doctor, estuvo en 200.000 pacientes nuevos y la mayoría de ellos en estadio 4, que son los que van a pasar a diálisis, a terapia de reemplazo renal. Las mujeres en Colombia son las más afectadas y ahí vemos cómo el estadio 3 son los más afectados. Pero bueno, ya entrando en materia, yo le pregunto al doctor Ariza,
estos pacientes, los renales crónicos, hipertensos, ¿cómo los enfocamos? ¿Es diferente al que no tiene enfermedad renal o cómo es la situación, doctor? Definitivamente no es lo mismo ver un paciente hipertenso renal que un paciente que tiene un lupus, tiene unos cálculos, daña el riñón y se vuelve hipertenso. Eso requiere un enfoque diferencial. Ese enfoque diferencial es lo que vamos a tratar de plantear en los siguientes minutos. Esta es la guía CADIGO en su versión 2021 y quería resaltar que vamos a verlo acá, sí, que señala en su primer punto que el énfasis para el diagnóstico y tratamiento de la presión sanguínea es la medición estandarizada de las cifras tensionales en el consultorio. Pero no han pasado 2 o 3 observaciones y hace la siguiente observación. Sugiere que se haga un control de las cifras tensionales, sea en casa o ambulatorio, como complemento a ese manejo. Uno se pregunta, ¿y por qué hace esa recomendación? La razón es que lo que ustedes ven en la diapositiva, ¿qué cifra tensional se asocia más con muerte en un paciente renal crónico en diálisis? ¿La que le toman antes de la sesión, la que le toman justo después, la que le toman dentro de la diálisis, doctor Armando, o la que toman en casa o la que toman con un monitoreo ambulatorio? La cifra que más se correlaciona con muerte es la que se practica en casa o la que se practica con monitoreo ambulatorio y no la que se practica en la unidad renal. Al final, en este comentario que esperamos llevar dentro de 30 minutos, vamos a ser insistentes porque las guías son insistentes en que la medición sea estandarizada. Doctor Armando, se ha progresado mucho con la diabetes, pero casi todos los diabéticos que hacen deterioro renal son hipertensos. La hipertensión sigue siendo, cuando llega en estadio 4 y 5, a todos nos enseñaron que más que el control de la glicemia, que ya no interesa tanto porque se hace muy fácil, lo que más interesa es el control de la tensión arterial. Y por más que se ha avanzado en la diabetes, nuestro camino en el control de las cifras tensionales sigue siendo incierto. Pero algunas cosas las hemos pasado por alto. Todos debiéramos insistir en que ese manejo de la tensión arterial, esa medición sea estandarizada. Y lo de estandarizada no quiere decir el aparato, doctor Armando, lo de estandarizado quiere decir los 6 pasos que están a la derecha en la diapositiva. Esos 6 pasos no los vamos a detallar todos, pero si ven, está subrayado difícil, pero que el paciente vacíe su vejiga antes de que le mida la tensión arterial, que el paciente se retire la ropa. Hoy por hoy el paciente llega con ropa muy apretada, muy ajustada y el tiempo no da ni para pedirle el favor de que se quite la ropa. Que el paciente descanse su brazo en el escritorio. ¿Saben por qué? Porque hay mucha variabilidad en las cifras tensionales y uno ve que la sola medición no estandarizada no te va a hacer comparable dos mediciones al mismo tiempo. Que el descenso de las cifras tensionales, cuando lo estamos midiendo, sea de más o menos 2 milímetros por segundo. Muchas veces tomamos la tensión arterial con una rapidez en donde no estamos tan precisos en la medición. Y lo que parece que hemos pasado por alto, todo paciente usualmente tiene cifras tensionales sistólicas y diastólicas diferentes en ambos brazos. Hay que identificar cuál es el brazo en que la cifra tensional es más alta, dejarlo escrito en la historia para que todo el mundo tome la cifra tensional en ese miembro, porque esa es la cifra que va a ser comparable. Si la va alternando entre un brazo y otro, probablemente nunca va a tener una forma de compararla una con la otra. Pero ¿por qué insisten tanto en que le hagan un control ambulatorio de las cifras tensionales? Es porque la presión arterial varía mucho. Ya todos sabemos que los que no somos hipertensos aquí en este salón, a las 10 de la mañana tenemos la cifra tensional más alta, descansa un poquito y desciende como a las 2, hace una meseta, sigue bajando, a la hora que dormimos debe bajar un 10% o más, y a las 3 de la mañana tenemos la cifra más baja. Pero esa variabilidad fisiológica tiene unos factores que lo modifican, y esos factores incluyen una condición comórbida que es la enfermedad renal crónica. El paciente renal tiene una variabilidad que lo saca de las condiciones fisiológicas.
Dicho de otra manera, vamos al cuadrito sombreado que está arriba. Ese es el paciente renal. En las horas de la mañana tiene un aumento exagerado de la tensión, durante todo el día tiene una gran variabilidad y en la noche no desciende. En la noche se mantiene o se sube mucho más la cifra tensional. Por eso es tan importante, pero bueno, esa es una consideración solo teórica, no, Doc. Los estudios con monitoreo de tensión arterial muestran que esa variabilidad sí existe, son consistentes muchos estudios mostrando los mismos resultados y además de eso aparece una cosa que se hace todo más complicado y es que la hipertensión de bata blanca aparece en 10 a 20% de los pacientes renales crónicos y la enmascarada, que es peor, hasta en un 30%. Surge de ahí de la variabilidad el concepto de cronoterapia. La cronoterapia es cambiar la medicación, es no darla solo en la mañana, sino en la noche, pero esta es la última evidencia de un ensayo clínico comparando la sola medicación en la mañana con la medicación en varias horas del día y hasta ahora la evidencia no demuestra que haya un beneficio franco en ello. La guía coreana, que es una de las que se refiere a la cronoterapia, no la recomienda porque hasta ahora no hay evidencia. Le devuelvo la palabra, doctor Armando. ¿Qué hay detrás de escena en la generación de la hipertensión en el contexto de la enfermedad renal crónica? Bueno, y aquí estamos rescatando un concepto importante que es de la variabilidad, que tiene que ver con el riesgo cardiovascular. Y entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de escena desde el punto de vista fisiopatológico de este fenómeno tan complejo? Bueno, yo les voy a mostrar varios personajes, la mayoría villanos, algunos digamos que benignos, pero la mayoría villanos. Ustedes pueden ver ahí el dibujo de los factores que interactúan en hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, un dibujo complejo, pero si queremos resumirlo en dos, digamos que es, para que se queden con la idea y se la lleven a la casa, la hiperactivación de receptor AT1 del sistema renina-angiotensina, y la otra es la combinación de la disminución de la disponibilidad de óxido nítrico por el exceso de antioxidantes de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, digamos que ese es el resumen, pero si vamos a mencionar todos los factores, yo les traigo este dibujo muy amable que resume en grandes grupos los factores fisiopatológicos involucrados en hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Primero, pues obviamente, lo que tanto trabajamos en el servicio, que es el estado hipervolémico, la retención de líquidos por el exceso de sodio, por el exceso de agua, ¿verdad?, que genera vasoconstricción compensatoria por el aumento de la perfusión tisular. Eso pues viene mediado principalmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hiperactivación del sistema nervioso simpático, que es una de las principales variantes de la variabilidad de la presión a lo largo del día, pues hay muchos mecanismos que no trabajan bien ahí. Hay una guerra que se establece en la pared del vaso sanguíneo, en el endotelio, y pues otros factores que están involucrados ya en la enfermedad renal crónica. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de retención de volumen, pueden haber varios factores. Por ejemplo, yo les menciono uno que es la arteriola glomerular aferente. Va perdiendo un poco esa capacidad de autorregulación, eso se llama fenómeno de autorregulación perdido, y ella poco a poco va generando una fibrosis de su pared que incrementa los niveles de presión arterial. Hay un péptido, no un péptido, una sustancia esteroide tipo guabaína que empeora este fenómeno de la retención de sodio y agua, entre otros. También para nosotros no es un secreto que los pacientes son hipersimpáticos, no porque sean más bonitos, sino porque el sistema nervioso simpático está activado de una manera normal por exceso de catecolaminas, por una sensibilidad de la pared a las catecolaminas, por aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y esto va conllevando poco a poco a todo lo que es la fibrosis, la hipertrofia vascular. Hay un desequilibrio autonómico entre ese matrimonio que tiene que haber entre el sistema nervioso simpático y parasimpático para establecer un equilibrio, y esto está dando lugar a terapias novedosas que ustedes ya han escuchado, como la denervación renal, que es desactivar esa inervación simpática que tienen los riñones, tanto aferente como eferente, y el control por los varoreceptores carotídeos,
que también es una terapia que sirve como para modular desde el punto de vista terapéutico esta activación simpática. Estas terapias están bajo estudio todavía porque tienen todavía resultados divergentes. La hiperactivación del sistema renina-angiotensina, pues ustedes saben que la angiotensina 2 es profibrótico, genera todo el daño de órgano blanco a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel vascular, y es lo que va a llevar finalmente a los eventos cardiovasculares. Y por eso es que nosotros, nuestra herramienta que usamos es los antagonistas de receptor AT1, el losartán, el vasartán, el irbesartán, que nos dan un margen de protección, pero realmente aquí hay un círculo vicioso entre todos estos. Y esta es una escena que es la guerra que hay entre los factores beneficiadores del vaso sanguíneo en el endotelio, que son el óxido nítrico, las prostaciclinas vasodilatadoras y un factor hiperpolarizante derivado en el endotelio. Ellos tratan de defender los vasos sanguíneos del paciente renal, pero realmente hay villanos muy grandes como el ADMA, que es la dimetilarginina simétrica, que por eso ustedes lo ven ahí con esa cara porque es muy agresivo, es un inhibidor endógeno del óxido nítrico, la endotelina 1 con su receptor tipo A, que genera también toda la vasoconstricción y la fibrosis, y pues obviamente las especies reactivas de oxígeno, entre las que se destacan el peroxinitrito, que genera un sistema antioxidante bien agresivo en este lugar. Hay más detalles de esto, pues obviamente todo eso es el mapa de lo que pasa en los vasos sanguíneos, tanto en la pared como en el endotelio, pero aparte también hay otros factores adicionales, de los cuales ya nosotros vamos viendo que el paciente se activan a medida que, profe, que se va acercando a estadio 4, estadio 5. Por ejemplo, ya la activación de la hormona paratiroidea, ¿verdad? Hay péptidos que incrementan el ingreso de calcio citosólico al músculo liso y pues generan vasoconstricción. La EPO, que está correlacionada con aumentos de nivel de presión arterial, y en el estado urémico que hay toxinas que incrementan la vasoconstricción por menos disponibilidad de óxido nítrico. Entonces, ante este panorama, maestro Amaury, vienen los pacientes que no responden al tratamiento, que es lo que llamamos hipertensión arterial resistente y refractaria. Nosotros no podemos controlarlo. Bueno, ¿qué tanta hipertensión resistente tiene el paciente renal? No vamos a llegar a la misma, o sea, insistir en la definición. Ya ustedes conocen que el que no se controla con 3 antihipertensivos o el que está controlado con 4 pero tiene diurético es resistente, y el concepto de refractaria es el que recibe 5 antihipertensivos o más, uno de los cuales es un diurético de acción prolongada. El concepto de hipertensión resistente no es solo el número de medicamentos, hay que ahondar mucho más a ver si el paciente tiene buena adherencia, hay que ahondar más si el paciente tiene la dosis máxima de ese medicamento, y hay que descartar los causas de pseudoresistencia. Pero en lo que me quiero detener es en lo que sigue. La frecuencia de hipertensión resistente en el paciente renal es 2 a 3 veces la que existe en la población general. Si ven la referencia que está anotada ahí donde dice sin enfermedad renal crónica, esa es la frecuencia de hipertensión resistente para ese estudio. Y a la derecha, los que están sombreados, si ustedes pueden ver, dan unas cifras que están 2 o 3 veces por encima del valor de referencia. El paciente renal crónico con gran frecuencia hace hipertensión resistente. Y esa hipertensión resistente, doctor Armando, va incrementándose con frecuencia en la medida en que la tasa de filtrado glomerular cae y que la albuminuria se hace presente. Entre más baja es la tasa de filtrado glomerular y mayor proteinuria hay, mayor es la frecuencia de hipertensión resistente, y los dos tienen un efecto sinérgico. Mire las consecuencias que tiene la hipertensión resistente en el paciente renal. Todas son desenlaces cardiovasculares adversos, pero en especial se relaciona con la progresión a enfermedad renal crónica. Surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer con el hipertenso resistente? Las guías, quería señalar que, las guías hacen referencia a que sea una medición estandarizada, pero váyanse a la última columna. Todos entendemos que los 3 antihipertensivos deben ser un bloqueante del eje renina-angiotensina-aldosterona, un calcio antagonista y un diurético. ¿Quién es el cuarto? Todas las guías coinciden, la espironolactona. ¿Qué estudio soportó eso? Se llama el estudio Pathway, no es uno solo, es como una saga, son como 3 estudios, y en ese estudio se comparó pacientes que eran hipertensos resistentes. El cuarto antihipertensivo se comparó espironolactona
contra beta bloqueador, que fue el bisoprolol, y un bloqueante de receptor alfa, que fue el doxazocin. El resultado lo pueden ver ahí. Comparado con placebo, la espironolactona logró cifras tensionales más bajas, y comparado con el beta bloqueador y el bloqueante alfa, logró cifras tensionales más bajas. El cuarto antihipertensivo debe ser la espironolactona. El pathway excluyó los pacientes con tasa de filtrado glomerular inferior a 45, pero el RALES, el estudio que se hizo para falla cardíaca, incluyó pacientes a los cuales se intervino con espironolactona con tasa de filtrado glomerular de hasta 25 mililitros por minuto. Cree uno que la espironolactona podría usarse vigilando estrechamente las cifras de potasio en esos pacientes que son estadio 3B. Y la pregunta en cuanto a la tradición oral, siempre nos enseñaron que por debajo de 30 mililitros por minuto los diuréticos tiacídicos podrían tener muy poca actividad. Casi automáticamente cuando llega el paciente a estadio 4, nosotros pasamos el diurético tiacídico a furosemida. Este estudio aparece en New England Journal y se llama el estudio CLIC. Comparó la clortalidona contra placebo en pacientes que tenían una enfermedad renal estadio 4. El seguimiento es muy corto, es a 14 semanas, pero sí demostró eficacia significativa disminuyendo las cifras tensionales. Por lo tanto, ¿qué hacer con el hipertenso resistente? Agregar espironolactona y, de ser necesario, cambiar la tiacida, la hidroclorotiacida, por clortalidona. Dos, ya se nos está agotando el tiempo, pero, sí. ¿Y qué hacemos con el riesgo cardiovascular? Bueno, gracias, doctora Mauri, por esas perlas de tratamiento. Y cuando hablamos de riesgo cardiovascular es donde nos metemos en la zona de candela. Nosotros sabemos que estos pacientes son de muy alto riesgo cardiovascular porque la hipertensión retroalimenta la enfermedad renal y a su vez la enfermedad renal retroalimenta la hipertensión, un círculo vicioso, digamos que inacabable. Prácticamente nosotros estamos luchando contra un fenómeno que va a avanzar mucho y se nos es muy difícil controlar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Lo primero que tenemos que ser es conscientes de ese riesgo cardiovascular, porque va en todas las direcciones. Primero, en la dirección de los niveles de presión. Es digamos que más que proporcional, es casi logarítmico. En la medida en que cada milímetro de mercurio va hacia arriba en la sistólica y la diastólica, el riesgo cardiovascular es demasiado alto en ambos valores de presión. Y por eso es importante, creo que una de las cosas más importantes que podemos decirle hoy nosotros aquí es que ustedes tienen que detectar los patrones ocultos de hipertensión arterial a través de monitoreo de 24 horas, porque pueden tener una falsa percepción de control si toman solo la presión del consultorio y resulta que en un mapa les va a dar el fenómeno de la hipertensión nocturna, que es sumamente grave, ¿ya? O el fenómeno de bata blanca, el fenómeno peor aún de hipertensión arterial enmascarada. Hay estudios que demuestran que si los pacientes nosotros no le hacemos mapa y tienen patrones inadvertidos de hipertensión arterial, se mueren más que los que están bien controlados. Entonces yo creo que eso es muy importante para ustedes verificar y meter al paciente en nuevos fenotipos. Por ejemplo, paciente con hipertensión arterial enmascarada no controlado, renal crónico, eso es un nuevo fenotipo. Bien, es difícil controlar el riesgo porque, por ejemplo, a medida que la tasa de filtración empieza a disminuir, inclusive por debajo de 75, ya el riesgo ya es demasiado elevado. Cuando la albuminuria empieza, inclusive por los niveles de 30 o un poquito menos, ya el riesgo cardiovascular del paciente es muy alto y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de estadificar la albuminuria del paciente, porque ese te va a dar un marcador de disfunción endotelial, pero sobre todo de muy alto riesgo cardiovascular, de eventos de mortalidad. Y en el continuum de la enfermedad renal van apareciendo nuevos factores de riesgo de acuerdo a en qué etapa está el paciente. Al principio es la sola hipertensión, la obesidad, la diabetes, pero ya después empiezan a aparecer las alteraciones lipídicas, las alteraciones de calcio-fósforo, la amplificación de la inflamación. Cuando ya aparece la PTH, cuando ya aparece la EPO, pues el riesgo cardiovascular es muy alto, que ya es al final. Entonces, este es también el otro meollo. Cuando ya el paciente entra a la etapa final, a diálisis, que se multiplica su riesgo, profesor, ¿qué pasa? Yo trato de quedarme sentado, pero cada vez que uno habla, bueno, que yo hablo de nefrología me emociono mejor. Entonces, ¿qué pasa con el paciente en diálisis? Vamos con unas perlas
Imposible no hablar del sprint cuando uno habla de hipertensión y enfermedad renal crónica. Recordar que incluyó pacientes de alto riesgo cardiovascular, mayores de 50 años y aleatorizó 2 cifras tensionales. Pero tiene algunas debilidades. Aleatorizó 2, una de intervención que era menos de 140 y una de intervención que fue menos de 120. Al final, el promedio de 120 no se alcanzó en el brazo de intervención. Se usó un método de medición de tensión arterial que no ha sido extrapolable porque tendríamos que encerrar al paciente en una habitación no asistido ni por enfermera ni por médico con un dispositivo electrónico y eso lo limita su extrapolación. Y si ven a la derecha en el recuadro son los desenlaces renales. Controlar la tensión intensivamente en este grupo de pacientes sí redujo mortalidad, pero no redujo los desenlaces renales. Y esta es la tabla de seguridad cardiovascular. Todo el que quiera usar como meta de tensión arterial sistólica 120 en un paciente renal crónico, tiene que entender que va a haber una mayor frecuencia de eventos adversos y que esos eventos adversos incluyen hipocalemia, hiponatremia e hipotensión. Por lo tanto, si decide usar, que yo personalmente no la uso 120, va a tener esos eventos adversos. Nos quedan 3 minutos de perlas. ¿Cuál es la meta de tensión arterial en el paciente en diálisis? ¿Es la misma, el 140-90 o 130-80? No. La relación entre muerte y tensión arterial en pacientes en diálisis tiene una curva en forma de U. Quería haberlo señalado, pero ustedes lo ven. Entre 130 y 159 hay una línea casi de no efecto sobre la mortalidad. Hay mucha más mortalidad cuando sube de 160 y hay mucha más mortalidad cuando baja de 130. Enseñanza de esta gráfica de estudios observacionales que son consistentes. Al paciente renal crónico no le baje tanto la tensión. En la diastólica ocurre lo mismo que en la presión sistólica, pero los valores de referencia es no busquen más cifras inferiores a 70 y podríamos darnos el chance incluso de llevar al paciente hasta un 90 o un 99. ¿Hay diferencias si el paciente tiene albuminuria? Pues las guías de la CADIGO que acogieron el sprint de manera absoluta, recuerden que sprint excluyó pacientes con proteinuria. Si usted quiere usar el 120 como referencia, el sprint no lo puede usar porque los pacientes con proteinuria fueron excluidos de ese estudio. Y las guías NICE y muchas guías recomiendan una cifra tensional más baja para los pacientes que tienen algo de albuminuria. Lo que nos enseñaron, por debajo de 30 mililitros por minuto en ocasiones, quitar el IECA o el ARA2 se comparó en el estudio STOP ACI. Fíjense que eran pacientes con menos de 20 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular. A unos se les quitó, que se llamó descontinuación, a otros se les siguió, que se les llamó continuación, y como pueden ver los intervalos de confianza se entrecruzan y no hubo diferencias en el descenso de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué se esperaba? Que al que se le suspendiera la tasa de filtrado glomerular se subiera un poquito, y eso no ocurrió. ¿Qué dicen los metaanálisis en cuanto a retirarlo? Que retirarlo conlleva mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de eventos cardiocerebrovascular y mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Por lo tanto, en la mayoría de los pacientes traten de sostener el bloqueo del sistema renina-angiotensina todo el tiempo, incluso cuando lleguen por debajo de 15 mililitros por minuto. Estamos en la urgencia, somos internistas y nos llega el paciente, ¿por qué? Porque tiene una crisis hipertensiva después de la diálisis. Haga una consideración sobre la dializancia o la dializabilidad, que no sé si existe esa palabra, del medicamento antihipertensivo. Los IECAS en su gran mayoría se dializan. Si el paciente, doctor Armando, está con enalapril y se lo llevan a urgencia y está hipertenso, es mejor quitar el enalapril y dejarle un bloqueante ARA2 que no se dializa. La tabla de abajo dice no, baja dializancia, se dializa mucho menos. Ese dato es oro, doctor Amado. El carbedilol, el carbedilol no se dializa, está hipotenso y está hipotenso persistentemente en diálisis y está recibiendo carbedilol, pues preferiblemente ese carbedilol retíreselo porque como no se dializa, él le produce hipotensión en diálisis. Y uno que usamos frecuentemente cuando ya no tenemos recursos, que es el minoxidil sí se dializa, por lo tanto, una perla, pongan el minoxidil después de diálisis, no lo pongan antes. La hiperactividad simpática que nos comentó el doctor Armando, lo que sugería es que el paciente renal crónico tiene muchas catecolaminas.
tal vez no hay un antihipertensivo de elección en un paciente renal crónico en diálisis, pero tal vez los betabloqueadores son una alternativa a seguir y tienen una evidencia que en pacientes con falla cardíaca y en diálisis mejoran sobrevida. O sea que tal vez usen los betabloqueadores como primera línea en el paciente que tenga enfermedad renal crónica en diálisis. Y una observación, siempre tener en cuenta la proteinuria. Si el paciente tiene proteinuria, los calcios antagonistas dihidropiridínicos, que son los que nos gustan a la mayoría, que son el alodipino y la nifedipina, por su acción prolongada, por esa vasodilatación que producen, dilatan la arteriola aferente y producen más proteinuria. No usen o no traten de usar los calcios antagonistas dihidropiridínicos en los pacientes que tengan proteinuria, o por lo menos no usarlo de manera aislada. Si lo van a usar, siempre acompañarlo de un bloqueante del eje renina, angiotensina, aldosterona. Y ya a manera de conclusión, doctor Dacchiardi, la hipertensión resistente en el paciente renal es prevalente, ya dijimos 2 a 3 veces, de la población general. La resistencia debe ser enfocada de forma multifactorial, como bien lo expuso el doctor Armando, y las estrategias de intervención deben ser múltiples y enfocadas en cada uno de esos posibles factores. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora Mauri. Muchísimas gracias, doctora Mauri, doctor Armando. Préndelo. Realmente una... La tecnología. Muchísimas gracias al doctor Amaury Ariza y al doctor Armando Cabrera. Realmente nos dejaron muchos tips y creo que muchas preguntas, entonces los invitamos a que nos acompañen en la sesión de preguntas más adelante. Y continuando con el módulo de nefrología, vamos a seguir con falla cardíaca y los 4 fantásticos. Bueno, muy bien, queremos darle entonces la bienvenida al doctor Dagoberto Serpa. ¿Tienes acá? Gracias. El doctor Dagoberto Serpa es médico especialista en medicina interna, es especialista en derecho médico, es magíster en toxicología, es docente de pregrado y posgrado de medicina interna y neurología de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena, y es tesorero de ACMI, capítulo Costa Atlántica. Además es miembro de Toxicología del Caribe Colombian. Y le damos también la bienvenida al doctor Luis Echeverría. Él es médico internista cardiólogo, es director del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular de Colombia, es director del Consejo de Enfermedades Chagas de la Universidad y de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es expresidente del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología y en este momento van a hacer una disertación sobre controversias y perspectivas en descongestión en falla cardíaca. Adelante. Bueno, primero, gracias a todos por estar acá y lleno completo, eso me gusta, la sesión de nefro, un cardiólogo, un internista, ¿no? Y vamos a hablar sobre controversia y perspectiva. Gracias, Dago, por acompañarme. Sí, es siempre un gusto estar contigo. Dago juega de local. Vamos a hablar sobre esto que tiene mucho que ver con nefrología. De hecho, vamos a poner un caso, Dago, y no tiene los 4 fantásticos, de hecho, a pesar de tener mala función sistólica. No tenemos los 4 fantásticos. El escenario sí está magnífico y gracias, Lucho. Siempre es un placer poder compartir contigo. Y este es un caso muy sencillo que hemos tenido en la vida diaria y es un escenario muy real para nosotros. Mira, este es el caso. Es un paciente de 67 años que tiene antecedentes de un infarto agudo de miocardio hace 12 años y fue revascularizado. Tiene una cardiopatía isquémica dilatada, tiene muy alto riesgo cardiovascular, diabético tipo 2, hipertenso y tiene un dato importante que comenzamos a mirar. Falla renal estadio 4 con una TFG de 29. La fracción de lesión es 30% más o menos después del infarto quedó con eso, ¿no? Exacto. ¿Y tiene más datos este paciente que estaba tomando? Sí, cuando uno ve el manejo, uno se pregunta por qué este paciente no tiene IECA grado 2, seguramente nos van a dar muchas dudas sobre eso, pero este es el manejo, ASA, atorvastatina, bisoprolol, y tiene como característica el examen físico edema grado 2 en miembros inferiores, sumado de estos siguientes hallazgos.
Mira que tiene ingurgitación yugular grado 2, tiene un galope con S3 y un edema grado 2 en miembros inferiores. Es un claro fenotipo congestivo, ¿no? No está tan en bajo gasto, pero congestivo, como nos llegan la mayoría de pacientes a los servicios de urgencia. Bien, como tú eres el experto y como No, dice no, 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 como ¿cuál dice, experto? Los dos somos, como los dice- dos como manejamos dice- pacientes, ¿no? pero aquí sí dice un filósofo por aquí de La Guajira, dice, usted es artista más que yo y yo te hago una pregunta bien clara. ¿Qué es congestión? Es decir, porque yo lo veo claramente congestivo, pero tú como cardiólogo, ¿en qué nos podrías ayudar? Es interesante porque la congestión es el perfil que más vemos en descompensación de insuficiencia cardíaca. Claramente este paciente tiene una descompensación, por la razón que sea. Tiene una razón clara, pero podría ser debatible y puede ser que el médico que lo manejó esté bien. Tiene depuración de 29 y la mayoría de las medicaciones de insuficiencia cardíaca se manejan hasta 30 de depuración, probablemente el betabloqueador. Y eso está en guías. Probablemente que no tenga la razón soy yo que lo coloco por debajo de esa depuración y después podemos discutir sobre eso. Pero lo importante es que nadie le va a echar la culpa a nadie, probablemente el que está haciendo las cosas las está haciendo bien, pero miren, el 90% de los pacientes hospitalizados reciben agentes diuréticos endovenosos, quiero decir que los vemos con congestión. Sí, no me está pasando mucho, el Mira, pasador. Plan A, diapositivo. plan B, listo, ahí estamos. Plan B, pásamelo yo Dale. las paso desde acá. Y fíjense, del 20% al 30% de los pacientes que hospitalizamos no pierden un solo kilogramo de peso en la hospitalización. O sea, se van así y algunos inclusive saben con más peso, ¿cierto? Y la persistencia de congestión es el principal factor que hace que estos pacientes se rehospitalicen. No hay ninguna enfermedad en la tierra que tenga más rehospitalizaciones que la insuficiencia cardíaca. El 30% de los pacientes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, se rehospitalizan y se rehospitalizan por congestión. Y el 90% de esas hospitalizaciones son prevenibles. Así que yo creo que más que, bueno, mentira que ahí estoy. Así que la pregunta importante es cómo lidiar con la congestión, Dago. ¿Cómo hacemos ese paciente que llega a urgencias? Miren esa línea roja, los pacientes que se hospitalizan por congestión. Y esa línea azul es cómo los podemos llevar a lo que son evitables. Y eso tiene 3 claves. Manejo de congestión, optimización de la terapia neuroendocrina, los 4 fantásticos, y seguimiento regular. Pero vamos a hablar de la congestión, Dago. ¿Cómo hacemos para cambiar ese paradigma? ¿Cómo manejas tú tu paciente intrahospitalario que está congestivo? ¿Cómo manejamos la congestión? Mira, cuando tenemos un paciente congestivo, yo creo que el escenario está muy claro. Desde 2019 y durante mucho tiempo hemos tenido guías que nos permiten abarcarnos en eso. Lo importante es saber definir la congestión y cómo la identificamos. Identificar la congestión tenemos dentro de variables clínicas como técnicas que nos permiten identificarla. ¿Cómo? Simplemente el edema, la congestión vascular que tiene el paciente, evaluar los péptidos o incluso utilizar la herramienta de POCUS, que es muy buena y que nos permite evaluarlo en cada uno de esos escenarios. El problema no es solamente allí, el problema es que nosotros tenemos que partir de algo y lo que hacemos, lo que venimos haciendo y no lo estamos haciendo mal, es que determinamos si el paciente viene con diurético o no viene sin diurético, y si viene sin diurético utilizamos una dosis diferente, y si viene con diurético lo que hacemos es utilizar una dosis mucho más alta de 20 a 40 a la furosemida equivalente, y aquí viene el problema. El problema es que la guía nos pone a hacer cosas que muchas veces no tenemos disponibles. Y en mi escenario, te soy sincero, no sé, de lo pronto los que estén acá tengan la posibilidad de poder medir a las 2 horas el FENA. Es decir, o sea, yo si lo hago, seguramente si lo solicito, primero se va a demorar demasiado, me va a llegar a las 24 horas y no tengo la posibilidad. Y ahí sí hago como mi profesor Ariza. Mi profesor me dijo, mida la diuresis, tenga en tiempo, y es una medida costo efectiva que le permite a uno facilitarlo y lo puede hacer. Sí, Y yo claro, lo que- Dago, ese que es increíble. El FENA puede ser muy bueno para medir la resistencia a furosemida, pero realmente lo más práctico es medir el volumen urinario, y es lo que podemos hacer cada 6 horas. Esto no es paso revista en la mañana y regreso al otro día a ver cuánto orinó. Cada 6 horas, como si fuera el nomograma de TPT o algo así. Correcto, es decir, o sea, la evolución tiene que ser constante, dinámica del paciente y evaluar. Y el objetivo tiene que ser sencillo, uno evalúa a las 6 horas y tiene que evaluar si su diuresis está mayor de 100 a 150 mililitros por hora. Si ese logró esa meta, tiene 2 escenarios. Si usted logró la meta, simplemente tiene que pensar, persiste congestivo, y si persiste congestivo tendrá que doblar la dosis, que es el mismo escenario cuando el paciente no logró la meta de la diuresis. Si logró la meta de diuresis, lo que va a hacer es que mantener la misma dosis. Ese es el escenario que uno tendría en términos generales. El problema radica
en el siguiente escenario. Es decir, eso es lo que hacemos normalmente. La pregunta es, ¿tenemos otras opciones? ¿Los ISGLT2 podrían ayudarnos en el tema de la congestión aquí? Y esa es la duda que tendríamos que resolver en este momento, es la controversia. Sí, eso es súper interesante, pero sobre todo también, y eso quiero que me hables un poquito, objetivar la congestión. La clínica es espectacular cuando el tipo está ingurgitado y tiene edema, pero muchos pacientes mejoran algo, ya no tienen edema si sigues congestivos. ¿Qué herramientas tenemos como para ser mucho más objetivos? Dar un número, dar algo que me diga, este paciente tiene congestión subclínica, y la mayoría de pacientes tienen congestión subclínica. ¿Tú piensas, Tao? En nuestro escenario, y creo que está al alcance de la mayoría, seguramente unos más rápidos que otros, pero no dejemos de dejar la clínica tiene que seguir, vamos a seguir buscando la congestión, pero tenemos que objetivizarlo con varios métodos, utilicemos los PET, utilicemos el POCUS, pero podamos buscar la forma de medir objetivamente la congestión. Si no se mide objetivamente la congestión, podemos quedar a la subjetividad de la clínica, y eso es importante que lo tengamos. ¿Por qué? Porque viene una controversia del paciente congestivo, y aquí viene la duda que te planteo a ti, y es la siguiente, es decir, cuando yo manejo descongestión, lo que voy a manejar esa descongestión, ¿mirar solamente la diuresis o voy a manejar el volumen intravascular? Es la duda que me queda. Sí, eso es una pregunta buena, pero me da miedo porque ahí está uno de mis profesores, ahí está el doctor Daquiarti sentado, y yo pasaba revista, porque en Nefro pasamos revista a las 6 de la mañana, pasábamos revista, y entonces yo colocaba evitar nefrotóxicos, y a veces ponía nefrotóxicos y ECARAS, y ECARAS lo colocamos así, antiinflamatorios no esteroideos. Si está tu profe de nefro, aquí también está el mío, del otro lado, ¿viste? Sí, Así caray, que vamos a ver qué estamos hacemos. metidos en camisa de 11 varas. Evitar nefrotóxicos, mantener volumen intravascular, no requiere diálisis, se cierra interconsulta. Era mi interconsulta, la podíamos poner en un sello. No, mentira, también miramos otras cosas, pero bueno, eso colocamos. Así, si yo les tuviera que decir, un paciente que llega con falla, este paciente además deterioró la función renal, tenía creatinina de 1,3 basal y subió a 1,6. La pregunta es, en el escenario de descompensación aguda, si ustedes tuvieran congestión venosa central o presión venosa central elevada o índice cardíaco bajo, un tipo que tiene muy bajo gasto con un índice cardíaco de menos de 2, o tuvieran presión arterial de 90, 85, o tuvieran una presión en cuña llenado al ventrículo izquierdo elevada, si tuviera que escoger qué de eso está descompensando al paciente, ¿quién escogería presión arterial baja? ¿Quién escogería? ¿Quién escogería presión en cuña alta? O índice cardíaco. Todo el mundo se olió, dijo, claro, si es una conferencia de congestión, tiene que ser congestión. Pero claramente es congestión, pero les voy a mostrar este estudio de Mullens hace casi 15 años. Es increíble, porque él midió pacientes con descompensación de insuficiencia cardíaca y miró cómo se alteraba la creatinina en esos pacientes y la depuración, y encontró que la cuña de arteria pulmonar tenía que ver muy poco, aún en los que tenían muy alta la cuña pulmonar. La presión, miren la presión arterial, muy poco. Miren el índice cardíaco, solo con índices muy bajos se deterioraba la función renal, pero miren la presión venosa central. La presión venosa central es el principal determinante del deterioro de la función renal, y eso lo sabemos en los últimos 5 años con algo que llamamos nefropatía congestiva. ¿Sí? Alguien le puso, la doctora Catherine Borsma le puso renal tamponade o taponamiento renal. Así, cuando alguien está congestivo, el hígado grita de dolor, casi grita, el riñón grita en el silencio y grita con disminución de la filtración. Y no sé por qué nunca lo hayamos considerado. Miren esto, este es otro estudio de Mullens, en donde él mide el gasto cardíaco y mide la presión venosa central. Y fíjense que los dos grupos primeros que tienen filtración mejor, tienen o alto gasto o bajo gasto, no pasa nada, pero lo importante es que ambos tienen bajas presiones de llenado del ventrículo derecho, y eso es una presión venosa central baja. Mientras que independiente del gasto cardíaco, acá a la derecha, los dos perfiles que tienen una presión venosa central elevada se asocian a disminución de la depuración de creatinina. Así que la congestión realmente tiene el principal rol en esa alteración de la creatinina. Es esto que llamamos nefropatía congestiva, y que el doctor Hussain Syed en su editorial en European Journal of Heart Failure publica, y él dice, esto es lo que tenemos que ver más. Y esto yo lo veo en la clínica y en la vida real. Inclusive no solamente la congestión
intrarrenal, la congestión en el tercer espacio que también comprime las renales, entrando también produce, la citis severa produce alteración renal. Y hemos mejorado a muchos pacientes solamente quitando el tercer espacio y disminuyendo la presión venosa central. Entonces este cuadro, compresión renal en insuficiencia cardíaca y como también el riñón realmente está congestivo y hay una disminución de la filtración en pacientes muy congestivos y hasta eso nos estamos moviendo y lo vemos todos los días. Cuando mejoras la congestión, mejora claramente la función renal. Así que mi pregunta, este paciente le estamos poniendo diurético y vamos a la tercera cuadro de la nefropatía congestiva en donde no duplicamos la dosis de furosemida o el diurético de ASA y no nos está funcionando. Así que la pregunta, Dago, ¿tenemos otras opciones en los últimos años? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas? Pues pusimos en el título perspectivas, hablemos de perspectivas. Las perspectivas están claras y mi inglés no es tan fluido como el tuyo, pero Mulich también nos dio un estudio muy en el APBOR y en el cual nos mostró que hay una opción y existen opciones como acetazolamida que nos pueden ayudar en estos pacientes. Pero además de la acetazolamida, además del bloqueo que tenemos con los pacientes, podemos utilizar hidrocorticosteroide que nos pueda ayudar a esto. El problema es el siguiente, y el problema es que yo cuando estabas hablando y comenzaste a hablar que la depuración se alteraba, que la creatinina se alteraba, yo veía aquí en perspectiva a mi profesor Ariza y él cerró el ceño y está comenzado preocupado porque seguramente puede venir una interconsulta y él dirá, bueno, me están fregando el riñón, me están aumentando la creatinina y eso podría llevarme a una elevación de la mortalidad. Y la duda siempre ha estado, es decir, si yo aumento creatinina, aumento mortalidad, si disminuyo TFG con esta terapia, aumento mortalidad. Yo creo que menos que antes, gracias a Dios, porque hoy si vemos la pirámide del CADIGO, la nueva pirámide, todo lo que colocábamos hace 10 años, evitar nefrotóxicos y que aparecía ahí, ya no son nefrotóxicos, no son nefroprotectores. Y los IECA y los ARA fueron injustamente vapuleados durante mucho tiempo porque claramente elevan la creatinina, también lo hacen los ISLT2 y también lo hace la restricción de sodio de forma inicial y todos son nefroprotectores, porque el problema inicial es que es absolutamente mecánico, es hemodinámico. Esa elevación de la creatinina se produce por una disminución de filtración por mecanismos diferentes, en el caso de IECAS, por disminución de la contracción de la arteria eferente, y mientras que con SLT2 por disminución de la dilatación de la aferente, que disminuye la presión de filtrado glomerular, disminuye la filtración de creatinina y obviamente baja la depuración y aumenta la creatinina en sangre y es un efecto mecánico, es lo que hoy llamamos pseudo-worsening. O sea, quiere decir que no nos tenemos que preocupar por esa elevación, va a ser un proceso depende que la va a razón depender de la elevación, eso Exacto. es lo que te voy a mostrar ahora. Miren esto. Depende de lo que hagas. Este estudio es muy, muy bonito. Jeffrey Testani es otro cardiólogo. Y ojo que los nefrólogos fueron los que más nos ayudaron en entender algo que no entendíamos en la interrelación del corazón. El doctor Ronco, que casi es cardiólogo, es nefrólogo, y casi es cardiólogo, va a todos los congresos de cardiología europeos y lo adoramos. El doctor Ronco se creó el síndrome cardiorrenal y cómo el corazón y el riñón se interactúan de manera impresionante. Miren esto. Poníamos que los IECAS, ojo con los IECAS, aumentan la creatinina. Ese estudio es una evaluación, un análisis post-hoc de un estudio que se llama SAVE. El SAVE disminuyó la mortalidad con inhibidor de enzima conversora angiotensina. Y lo que querían ver en el SAVE es estos pacientes que empezaban, el anapril en este caso, qué pasaba con la creatinina. Fíjate una cosa, cuando elevaba la creatinina, worsening renal failure, con placebo, ese paciente se muere más. La elevación de la creatinina por sí sola es mala, punto. Ahora, cuando no elevaban la creatinina en placebo te iba mucho mejor, pero cuando colocabas IECA y no elevaban la creatinina te iba bien porque el IECA disminuye la mortalidad en insuficiencia cardíaca por muchos mecanismos, pero también muchos estudios como el Benedict nos mostraron que disminuían la progresión de normo a microalbuminuria en pacientes hipertensos, o sea, los IECAs parecían disminuir esto, pero ojo, cuando se elevaba la creatinina, que es un efecto de medicación, era el mejor grupo de pacientes. El paciente que tenía deterioro de la función renal en el grupo de enalapril e iba bien clínicamente, iba bien en general. Y ese es el metaanálisis de Clark. Este metaanálisis me fascina porque es absolutamente disruptivo. Los tipos cogen pacientes en estudios de drogas que consideramos que tenían elevación de la creatinina inicial, no voy a decir nefrotóxicos, Efesus con eplerenone, Ralch con espironolactona, Safe con enalapril, Sol con captopril, Valhef con valsartán,
todos elevaban la creatinina de alguna manera, todos disminuían la mortalidad. Todos esos estudios que ven ahí son estudios positivos, que en disminución de mortalidad, hospitalizaciones en falla. Y esto es lo interesante. Cuando no elevaban la creatinina, la disminución de mortalidad era 9%. Cuando elevaban la creatinina, la disminución de mortalidad era 28% en el metaanálisis. Yo no estoy diciendo, va a matar a mi profe de aquí allá al fondo, que elevar la creatinina sea bueno. Lo que estoy diciendo es que depende de cómo la eleves. No, pero ya la cara de los nefrólogos ya los vi que Sí, ya cambió. No, vamos a tener, pongan guardaespaldas ahí, vamos a salir por un túnel. 28% de disminución de mortalidad. Así que depende de cómo lo hagas. ¿Sí? Depende de la causa que eleve la creatinina. Y miren esto, este artículo tienen que leer, es espectacular. El doctor De Nicola hace un análisis de todas las medicaciones que hoy están en la pirámide de Cadigo. 4 fantásticos, hoy ya tienen sus 3 fantásticos, porque finerenone es un inhibidor de aldosterona, no esteroideo. Los otros son esteroideos, pero es un inhibidor de aldosterona. Entonces los 4 fantásticos ahora son los 3 fantásticos y los 3 elevan creatinina de forma inicial. Miren esto, esos son los ISGLT2, todos los estudios en Parrett, Canva, Declare, Pred, Vertis, y todos elevaban la creatinina de forma inicial. Pero en el tiempo, cuando los seguías, más de 6 meses, las curvas se cruzaban. ¿Sí? Eso se llama hoy el signo del OK. No hay ninguna sustancia nefroprotectora que no disminuya la depuración de creatinina inicial para después proteger el riñón, porque esa disminución de la filtración inicial parece ser protectora cuando el efecto es mecánico. Y eso es por eso que las guías de cardiorrenal de la Sociedad Europea de Cardiología hoy colocan un concepto muy interesante, que es lo que ven arriba. Cuando utilizas RAS o utilizas ISLT2, eso tiene una actualización, eso se llama pseudo worsening. Hay una elevación de creatinina que no implica daño tubular. Los marcadores de daño tubular no se elevan, solo los marcadores de filtración, porque realmente hay una disminución de filtración que es mecánica, que termina de alguna manera mejorando el riñón, y por otros mecanismos, ISGLT2 y IECAS, y ARAS y ARNIS, mejorando el corazón. Ahora, la elevación de creatinina, cuando es porque te metí con medio de contraste a hacerte un cateterismo, es un desastre. Cuando el paciente está séptico, cuando el paciente tiene una obstrucción, o además de eso se obstruyó y tiene globo o alguna cosa, este paciente va mal. Si el paciente va mal, se está deteriorando por otras razones, esa elevación de creatinina es un desastre. Cuando es por elevación o colocación de terapia neuroendocrina, todos los estudios nos muestran disminución de mortalidad. Así que hay que tener cuenta con eso. Y tú me mencionaste el Adbor. Tenemos 2 nuevos jugadores. Acetazolamida disminuye la congestión endovenosa en el Adbor. Había que demostrarlo. Y además de eso, había que demostrarlo con el bloqueo tubular, que ya lo hacíamos todo completo, que es utilizando tiacídicos, y nos fue bastante bien en el Clorotic utilizando tiacídicos, como les mostró Dago. Pero miren esto interesante, en el Adbor, este análisis de la función renal mostró que los pacientes a los que mejor les iba, y es esta gráfica de congestión, y más decongestionaban, entre más arriba está más de congestión, eran los que tenían peor función glomerular. Obviamente hasta el límite del Adbor, que era 20 de depuración. Y 20 de depuración, después de que tuvimos estudios como Dapa-Cicadi o Empaquigni, que nos mostraron que podíamos utilizar ISGLT2 y otras medicaciones hasta 20, no todas. Cada una tiene un aspecto específico, y yo no quiero ser polémico si ese paciente con 29, con 30 le sirve todo, disminuye la mortalidad, y con 29 no. ¿Tiene eso lógica? Eso genera polémica, es decir, sí, no vamos a meternos por eso, vamos a salir en tanqueta, ¿no? Y no quiero salir. Así que la pregunta es, ¿podríamos utilizar ISGLT2 en este paciente para descongestionar? ¿Tenemos alguna evidencia de uso temprano? Porque Emperor Reduce fue hecho en pacientes ambulatorios.
¿Tenemos algún estudio? Sí, mira, la evidencia es clara y hay que partir de algo. Es decir, o sea, hay evidencia clara con estos beneficios que se logran con empaglifosina de forma temprana en los pacientes que tienen falla cardíaca para lograr una descongestión. Y lo importante es que esa terapia tiene que iniciarse de forma temprana, antes del alta, incluso en el paciente en la forma aguda para poder decidir. Aquí la diferencia, ¿por qué? Porque los marcadores y los resultados son muy evidentes. Los objetivos y los efectos que se dieron en el tratamiento se logran beneficios tanto desde la reducción de peso, reducción de la hemoconcentración que se da al principio por un efecto fisiológico que produce el ISGLT2, pero también los marcadores clínicos que utilizamos y que mencionamos anteriormente, que pueden ser objetivizar y que objetivizan la congestión, se ven mejorados. Es decir, el ISGLT2 juega un papel fundamental y por eso hablamos de los 4 fantásticos y todo lo demás, que hablamos de 3, que nos podrían ayudar y tienen que iniciarse de forma temprana. Aquí lo importante es tener claro de cuál es la indicación que tenemos en Colombia, cuál es el label que tenemos y podemos utilizarlo con dosis de 10 miligramos. Eso es interesante porque la guía dice que maneja las medicaciones neuroendocrinas cuando el paciente se estabiliza, pero el estudio que tú mostraste, el Impulse, empezó al segundo día de hospitalización, tercero en promedio, y hubo disminución de la congestión real, hemoconcentración, que es un claro efecto de disminución de congestión, y por sobre el basal o el gold standard, que es diuréticos de ASA, hubo una disminución más del peso y aumento del volumen urinario. Entonces, mira, este estudio el EMPA-HF es importante determinar, es decir, se lo hicieron con dosis de 25, nosotros no tenemos esas dosis aprobadas en Colombia, tenemos dosis de 10 y es la que tenemos que indicar y así no la podemos usar solamente. ¿Y qué mostró desde el principio los cambios? Y miren la curva desde el principio cómo se va cambiando y se va abriendo, pero una cosa que le preocupa a los nefrólogos, la tasa de filtración glomerular se alteró, pero mire cómo al final del estudio se logró a mejoría. 5 días se cruzaron las curvas. Se cruzaron, es decir, o sea, muy rápidamente, y yo creo que el mensaje es claro, es decir, el aumento de la catequina y la disminución de la tasa de filtración glomerular no nos va a aumentar mortalidad siempre y cuando se deba al uso de estos medicamentos y no descuidemos que si se va subando la catequina, si va alterándose la tasa de filtración glomerular, se nos vaya a escapar una sepsis o cualquier otro proceso fisiopatológico que nos pueda llevar a eso. Sí, eso es interesante porque nosotros tratamos de utilizar, creemos que eso es un diferencial, por EMPAC utilizó una dosis de 25 que no está aprobada para falla, pero sí es interesante que nosotros vemos a los médicos, a los internistas en urgencias. Yo no los manejo en urgencias, cuando llegan a mi clínica de falla, llegan cuando ya están saliendo de hospitalización, los vemos antes, pero a ellos les gusta mucho la dosis de 25 en diabéticos, no sé qué, no tiene realmente tanta evidencia en eso, pero en EMPAC hubo un efecto que parecía ser diferencial en diuresis con esa dosis, no lo podemos afirmar, es un estudio pequeño, pero mostró cosas interesantes y estos pacientes no eran diabéticos necesariamente. Así es. La pregunta es decir, o sea, ¿qué haríamos en la vida real? Y yo creo que tu escenario y el centro donde tú trabajas es un centro magnífico de referente a nivel latinoamericano y yo sé que tienes estudios de vida real. Cuéntanos algo de eso, a ver en qué nos podemos apoyar y qué evidencia nos puede ayudar para llevar a nuestra práctica diaria y poder beneficiar a nuestros pacientes. Eso es cierto, Dago. Mira, yo no manejo qué decides hacer tú como internista. Tengo el jefe de urgencias de mi institución, es un internista, es muy bueno, Sergio Nestroza, no sé por qué está así, Sergio, bueno, está trabajando ya. En todo caso, Sergio está descongestionando pacientes. Sergio puede definir, o cualquier médico que esté en urgencias, si empieza un ISGLT2 cuando el paciente ingresa o no. Y si no lo empieza, está perfecto, porque eso no dicen las guías. La guía dice decongestiona y después a las 48 horas empieza, o por lo menos así también fue hecho el Impulse. Eso es bueno porque yo tengo una red que necesito medir si los pacientes se hospitalizan o no, porque somos certificados por Joint como Centro de Excelencia de Falla, y tenemos 1.595 pacientes de esta época, ¿no? De 2002 a cuando hicimos el corte de 2023, ahora tenemos como 4.000 de hospitalización, y lo que queríamos ver era si se utilizaba las primeras 48 horas versus las 48 horas después, ¿qué pasaba? Podía ser igual, a mí me parecía que no debía haber mucha diferencia solo por utilizarla al principio en 48 horas y después. Y yo no metí a estos pacientes ni hice el análisis estadístico, fueron mis epidemiólogos que vieron mortalidad intrahospitalaria, rehospitalización a 30 días, mejorías de la clase funcional con un modelo de regresión binomial lineal y multivariado. Ya hice un propensity con eso, con los 4.000, después se los muestro, porque obviamente ustedes me van a decir, claro, no le empiezo al ISGLT2 al que tiene peor pronóstico, peor tasa de depuración y todo. No, acá miramos variables confusoras y las ajustamos
Y cuando vemos las principales características, acá este es el modelo ajustado por varias variables, pero les voy a hacer el resumen. Pacientes en desenlaces intrahospitalarios, teníamos 895 pacientes que alguien le puso el ISLT2 al principio, y teníamos 249 en que se los empezaron tardíos y 28%, 452 en que nadie le inició. Probablemente fallamos o tenían contraindicación. En nuestro centro no pueden salir sin ninguna de las 4 medicaciones si no colocas en la historia que tenía contraindicación. Son grado de recomendación 1, nivel de evidencia A, punto. Y lo interesante es esto, miren arriba, cuando colocabas la medicación 48 horas antes, esto lo presentamos en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca en Lisboa hace 2 meses, había una disminución de la estancia hospitalaria de 2.3 días. Había una disminución de la mortalidad intrahospitalaria, esto a mí me sorprendió, del 69%. Había una disminución de rehospitalización por falla del 45% y un aumento de 20 puntos en la calidad de vida, no iniciándolo o no, iniciándolo en las primeras 48 horas o no. Y esa era la gran diferencia. Obviamente esto no es un ensayo para cambiar nada. El ensayo se llama Emperor Reduce y se llama DAPA Heart Failure. Grado de recomendación de un nivel de evidencia A. Esto es lo único que cambia para mí, porque no es un estudio unicéntrico, les puedo decir 10.000 defectos estadísticos que tiene. En mi vida real hay una diferencia en estos pacientes, independiente o haciendo el ajuste. Así que la pregunta es, ¿por qué empezarlo temprano? Y yo lo que diría es esto, y esto lo hemos visto en todos los estudios. Miren betabloqueadores ARNI y antagonistas de aldosterona. Esos azules fueron pacientes que se iniciaron con falla cardíaca intrahospitalario. Los naranjados fueron pacientes que uno dijo, no, se lo va a empezar ahora, que se lo van a empezar afuera. Y esto es Estados Unidos, nunca se empezó afuera, nunca. La ventana de la oportunidad está ahí, pero hay muchos más efectos benéficos, Dago. Mira, lo que pasa es que yo lo que creo que tenemos que tener claro, es decir, o sea, cuando uno ve un estudio pivotal, uno le quedan muchas dudas porque uno dice, tal vez esto es una cosa que es irreal a lo que nosotros vemos. Y cuando tú nos traes este escenario de vida real, nos facilita poder acogerlo hacia nuestro centro. Es un centro aquí en Colombia, te conocemos, sabemos de la experiencia que tienes y cómo lo utilizaste. Es decir, esos resultados que vieron en pivotales se logran ver acá. Pero estos estudios son importantes por una cosa importante. Miren cómo se abre la curva desde el principio, el placebo versus ISGLT2. Esto no me está marcando acá, pero observe que desde el principio, es decir, o sea, hay que iniciarlo de forma temprana, en las primeras 48 horas para poder ver los beneficios que vimos en los estudios pivotales. Hay un problema con las otras terapias que tenemos para falla cardíaca, es decir, quienes no han tenido problema con el sacubitrilo en la titulación por la hipotensión que se presenta. Y por eso esa torta que vemos en falla cardíaca, donde vemos pacientes que tienen hipercalemia, si tiene disminución de la frecuencia cardíaca, si tiene disminución de la presión arterial, en todos los escenarios eso, el ISGLT2 puede seguir persistente. Y no hay limitaciones, hay beneficios a nivel renal, pero además de eso hay beneficios o no hay alteración de la presión arterial y no es un problema colocarlo en los pacientes de forma temprana y el beneficio se ve desde el inicio de la terapia. Y otra cosa importante, que en los análisis post-hoc de los estudios con ISGLT2 vimos que cuando se combinaban con IECA o con ARNI y con antagonistas de aldosterona había una disminución de la probabilidad de presentar hipercalemia, lo cual parece que sinérgicamente en la disminución de efectos adversos va bien, y además no solamente eso, era tolerado en poblaciones limítrofes como pacientes hipotensos, pacientes muy ancianos, donde ustedes saben la titulación de betabloqueadores ARNIs y ECAs a veces es muy complicada. Y finalmente, pues lo que decíamos, es decir, o sea, lo que tenemos que hacer es un inicio temprano y el paciente no debe egresar de nuestro hospital sin tener el inicio del ISGLT2. Y recuerden que los beneficios también pueden ser a nivel de perfil glicémico en estos pacientes. Absolutamente, entonces sí tienes. Así que el paradigma ha cambiado por el Impulse, el DAPA Act y otros estudios que nos muestra Solois que empezar muy temprano puede tener beneficio, y después el Strong Heart Failure que salió hace 1 año y medio que nos dijo no. El inicio temprano disminuye mortalidad 8 a 3 meses de todas las terapias neuroendocrinas, solo si no hay contraindicación. Así que yo siempre digo, esta es nuestra guía, y nuestra guía de falla cardíaca es muy buena, podemos hacer lo que sea, nos apartamos un poquito de las otras guías porque nadie nos lee, entonces la guía de la colombiana, colocamos las 3 medicaciones de entrada en la hospitalización después de la estabilización, y los europeos 1 año después colocaron en su guía
una nueva actualización, se debe empezar temprano las terapias de insuficiencia cardíaca y además la que decongestiona. Así que yo siempre digo esta frase de Abraham Lincoln: decide qué cosa puede ser lograda y entonces se encuentra el camino. Encontrar el camino para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, descongestionarlos de forma eficaz y hacer que vivan más. Hoy está al alcance, solo debemos decidirnos a hacerlo de forma real. Así que acá está nuestra última diapositiva. Muchas gracias, aunque esto es mi centro, debiste darme una foto del tuyo, Dago. Pero creo que tienes un mensaje final. Dago, ¿cuál es tu mensaje final? Ey, mi mensaje final, y esto pagaré la charla, respeten los parqueaderos discapacitados, en serio. Esta mañana estoy diciéndole a todos, respeten los parqueaderos discapacitados, los utilizamos de forma inequivocada y los que tenemos una movilidad reducida en algún momento nos limita y somos muchas veces las personas que podemos caminar que no los estamos respetando. Y te dejamos 30 minutos exactos en el reloj. Muy bien, gracias. Doctores Dagoberto y Luis, realmente los fantásticos, me alejo acá un poquito, Estos son de acá. como los séptimos fantásticos. Realmente vamos a darle el espacio al final también para que no se nos vayan unas preguntas. Y vamos a seguir con el módulo dándole la bienvenida a la doctora Valentina Perdomo. La doctora Valentina es médica internista de la Universidad del Bosque y es internista de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es fellow de nefrología, bienvenida doctora, de la Universidad del Rosario y la Fundación Cardioinfantil. Su tema será paradigmas de la nefritis lúpica. Adelante, doctora. Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es María Valentina Perdomo. Gracias, doctora Marta, por presentarme. Y pues quería hablar un poco de los paradigmas de la nefritis lúpica, específicamente hablando del diagnóstico. Entonces, para empezar, voy a destacar los highlights que tiene la nefropatía lúpica, y es que 1, es la causa más frecuente o más común de lesión renal en pacientes con lupus. 2, es una enfermedad heterogénea, es decir, que las manifestaciones que vamos a tener en nuestro paciente son amplísimas y asimismo va a cambiar el tratamiento acorde a las manifestaciones que presente nuestro paciente. Y 3, él tiene unas implicaciones muy importantes en la morbilidad y en la mortalidad. Miren esa tasa de mortalidad estandarizada, que es de 4.8 para pacientes que no tienen nefritis lúpica, pero de tener nefritis lúpica, ¿cómo se duplica casi esa tasa de mortalidad estandarizada? Eso quiere decir que el paciente tiene una supervivencia menor cuando tiene nefritis lúpica. Y no basta con todo esto, adicionalmente el paciente tiene una disminución en la calidad de vida. ¿Por qué es tan importante para nosotros como internistas, médicos y otras especialidades tener esto tan claro? Primero, y para empezar, 2/3 de los pacientes que tienen lupus van a desarrollar de 3 a 5 años nefritis lúpica. Típicamente lo realizan en los primeros 6 a 18 meses. Y no se sorprendan si el diagnóstico del lupus se realiza a través de un debut de manifestaciones a nivel renal. De tal forma que tenemos que tener una alerta para evaluar y tener presente que se puede presentar la nefritis lúpica de manera temprana. ¿Qué es llamativo? De los pacientes que tienen nefritis lúpica, más o menos del 10 al 30% van a presentar enfermedad renal crónica con estadio avanzado y en los primeros o siguientes 10 años. Y un porcentaje muy similar va a presentar una muerte atribuible a esta causa. Entonces yo quiero que todos nos imaginemos, cualquiera que sea el escenario en el que nos encontremos, urgencias, hospitalización, consulta externa, el caso de una paciente joven, 28 años, que tiene o consulta a ustedes por una enfermedad diarreica aguda, ¿verdad? Y ustedes muy juiciosamente le están haciendo su examen, su historia clínica, y dentro de los antecedentes patológicos que la paciente refiere, dice: yo creo, doctor, que a mí hace como 3 años me diagnosticaron lupus, pero eso como que no quedó en nada. Eso pasa.
Y entonces a ese punto nosotros vamos a tener en cuenta que para esta paciente que ya tiene 3 años de un aparente diagnóstico de lupus, del cual hay que creerle antes de desconfiar, probablemente ya tenga un 66% de probabilidad de tener nefritis lúpica. Y quiere decir que si hoy tiene 28 años, a sus 38 años podrá ya estar involucrada en un proceso de enfermedad renal en estadio final y, ¿por qué no?, en una lista de trasplante renal a los 38 años. Entonces, definitivamente es un tema que tenemos que saber cómo identificar de manera temprana. Ahora, ¿quién es nuestra población en riesgo? Las mujeres que se encuentran en edad fértil y que sobre todo han tenido un diagnóstico a edad temprana tendrán un mayor riesgo de desarrollar nefritis lúpica. Y esto más o menos se da en una relación de 8 a 15 mujeres por un hombre. Pero miren qué interesante, porque desafortunadamente a los hombres pues tampoco tienen un mejor desenlace. Los pocos hombres que tienen lupus van a presentar un mayor compromiso a nivel renal, dadas las características fenotípicas en la histología, y eso hace que tengan desenlaces renales y cardiovasculares más pobres. Entonces, por un lado, las mujeres pues tienen esta enfermedad en una edad bastante, digamos, como útil, y por otro lado, a los pocos hombres que les da, pues también tienen un compromiso severísimo. Hay múltiples otros factores que se involucran en el desarrollo de esta enfermedad, pero tenemos que tener en cuenta cuando nuestra paciente o nuestro paciente llega a la consulta o en donde sea que lo valoremos, que hay unos factores étnicos o raciales, como es las personas afroamericanas o hispanas o incluso asiáticos tienen mayor chance de presentar nefritis lúpica comparado con las razas caucásicas. La predisposición genética, hay un montón de polimorfismos descritos que pues no quiero agobiarlos con eso, pero básicamente hay 3 principales: es la apolipoproteína L1, el receptor alfa de factor derivado de las plaquetas y el HAS2, que han tenido implicaciones dadas las características que implican el proceso de fisiopatología de la nefritis lúpica. Se consideran pues un factor de riesgo adicional para tener nefritis lúpica, entendiendo que si no están presentes, pues tampoco quiere decir que sea un factor protector. Y entre los múltiples factores ambientales que están involucrados se encuentra también la exposición a rayos UV, virus como Epstein-Barr y contaminación ambiental por micropartículas o incluso sustancias tabáquicas que pueden favorecer el desenlace, pero en realidad pues conocemos ampliamente que esta es una enfermedad multifactorial y que no basta solamente con un factor, sino que pues se trata de exposición. Miren esta imagen tan interesante, cómo es el riesgo de los pacientes que tienen nefritis lúpica. Entonces, si cualquiera de ustedes o nosotros tiene un padre o un hijo que tiene nefritis lúpica, tiene un RR de 10 a 14 de presentar también nefritis lúpica. Pero miren, por otro lado, saltémonos al cónyuge, que no es familia, en la mayoría de los casos. Hermanos, tienen un RR de 24 de desarrollar nefritis lúpica. Y el gemelo, pues ni hablar, RR de 316. Pero entonces alguien se pregunta, ¿por qué si yo elijo, de qué depende la persona con la que yo me case, si mi esposa o mi esposo tiene lupus, yo ahí qué tengo que ver? O sea, ¿cuál es la biología que tiene esa persona conmigo? Pues en realidad solamente esto fortalece cómo el impacto ambiental tiene que ver con el desarrollo de lupus. Entonces, a ver si el pulso... Listo. Entonces, con esta imagen quiero aclarar o presentar varias cosas principales. La primera es que tenemos nuestros anticuerpos circulantes que están unidos a los antígenos y que van a llegar al riñón para poder generar una respuesta inflamatoria de la cual el riñón pues va a también intentar defenderse frente a esta noxa. Y quiero de acá mencionar 4 elementos muy importantes. Entonces, las células mesangiales, el endotelio vascular, la membrana basal que está en naranja y en azul las células podocitarias. ¿Y por qué son importantes estos elementos? Porque nos van a delimitar los espacios en los cuales nuestros depósitos de inmunocomplejos se van a alojar. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener depósitos a nivel mesangial, depósitos a nivel subendotelial y depósitos a nivel subepitelial.
¿Qué pasa si tengo depósitos a nivel subendotelial? Estamos al lado del vaso, si se dan cuenta, y tienen la capacidad de lastimar el vaso, el endotelio, y traer, captar y activar todas las células mieloides o inflamatorias que se encuentran en el vaso y generar una respuesta inflamatoria importantísima. ¿Qué pasa si tenemos nuestros depósitos a nivel subepitelial? Pues evidentemente estamos más lejos del vaso, por lo que la respuesta inflamatoria no va a ser tan grande como está presente en los depósitos subendoteliales. Sin embargo, están los podocitos y los vamos a lastimar, va a haber un borramiento de estas células, y los podocitos, al tener una lesión, va a permitir mayor grado de proteinuria. Entonces, miren, tan interesante como desde la fisiopatología se puede explicar un poco las manifestaciones clínicas que va a presentar nuestro paciente. De esta forma es que estas características son típicas de la nefritis lúpica clase 3 o 4, y aquí la 5. Y en el espacio pues mesangial son la nefritis lúpica 1 y 2, que tienen manifestaciones mucho menos severas que estas otras que acabo de mencionar. Y esta es solo una representación. Entonces vamos a hablar clase 1, están los depósitos que están en negro. Sin embargo, pues no ocurre mayor daño a nivel histológico. En la clase 2 tenemos mayores depósitos inmunes y ya hay una hipercelularidad a nivel del tejido. Clase 3 y clase 4, miren cómo se ve diferente y casi que pues arruinado todo el asa glomerular, y es porque va a estar dado por depósitos que están en el subendotelio, y pues hay una mayor atracción de las células mieloides capaces de generar y empeorar la reacción inflamatoria. Por otro lado, la clase 5, en el cual miren esta línea punteada de los depósitos inmunes, cómo pueden favorecer el daño de los podocitos. Y finalmente está el sobrelapamiento de la clase 3 y 4. ¿Por qué? Y me voy a volver una diapositiva. No podía entender, es el señalador, pero cuando los depósitos subepiteliales logran lastimar la membrana basal a tal punto que la rompen, los depósitos son capaces de ubicarse en dos espacios, tanto en el subepitelial como en el subendotelial, de tal forma que hay un sobrelapamiento de estas dos condiciones, y básicamente es lo que se representa pues en estas dos últimas imágenes. Ahora, lo que nos interesa, ¿cómo vamos a percibir esta patología con nuestro paciente? Pues el paciente se puede manifestar con sintomatología silente, completamente asintomático, como puede llegar con falla renal. ¿Y qué es importante para nosotros? Poder identificar en qué momento esto está ocurriendo, porque el paciente puede ser que no tenga ninguna manifestación y que ninguna manifestación se las comente, pero puede tener hipertensión arterial o edema por pérdida de la presión oncótica. Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista renal es hacer tres cosas. 1, pedir una creatinina para evaluar la tasa de filtración glomerular. 2, pedir un uroanálisis porque tenemos que saber cómo está el sedimento de este paciente, si hay leucocituria, si hay hematuria, si hay acantocitos que nos muestren una alteración propia del glomérulo que nos haga presente este hallazgo, o si hay cilindros celulares. Y el tercer examen que no nos puede faltar es la relación de albuminuria-creatinuria, que si bien puede ser en muestra aislada, preferiblemente tomada en la mañana, también en caso de ser anormal o tener una alta sospecha, se puede extender a una proteinuria en 24 horas. Entonces, estos exámenes no nos pueden fallar. Y si tenemos un paciente con lupus, ¿cada cuánto le vamos a pedir estos exámenes? Eso es clave, porque va a ser cada mes, cada 2 meses, cada año, cada 5 años. ¿Qué tan importante es para nosotros estar ahí, pendiente de estos resultados? Entonces, como en medicina interna, la respuesta es depende. Y les voy a decir por qué. Porque la recomendación va a estar dada por las guías principalmente de 6 a 12 meses. Sin embargo, ¿quién va a esperar 6 meses si su paciente le diagnosticaron lupus a los 20 años, si además es afro
y si además ha tenido otras complicaciones. Y les voy a decir cuáles son las complicaciones que a nosotros nos tienen que preocupar. Cuando un paciente con lupus tiene manifestaciones extrarrenales, es decir, si les dice, no, es que a mí me duelen los huesos, el músculo, tengo otras características, cefalea, entre otras de las cualidades que suele tener un paciente con lupus, ustedes no se quedan tranquilos, ustedes no dicen, no tiene nada del riñón porque no se está quejando el riñón. Al contrario, los pacientes que tienen mayor manifestaciones extrarrenales son los que más riesgo tienen de compromiso renal. De tal forma que, si bien las guías nos orientan para pedir estos exámenes de 6 a 12 meses, es nuestro juicio clínico el que tiene que tener una independencia para saber cuál es el momento adecuado y que no nos coja por sorpresa luego ya unos daños avanzados. Bueno, por otro lado, la clínica, la Sociedad Americana de Nefrología nos muestra esta tabla y que dice prevalencia de manifestaciones clínicas en pacientes con nefritis lúpica. Y miren cómo nos mencionan que el 100% de los pacientes suele tener proteinuria. Y yo quiero desmitificar un poco esto, porque en realidad cada clase de nefritis lúpica es diferente y agruparlos todos en una bolsa vamos a caer en un error. No todos los pacientes tienen proteinuria, no todos los pacientes tienen estas manifestaciones, de tal forma que esta es una tabla adaptada que nos muestra las características según la clase. Es decir, si ustedes tienen un paciente con tasa de filtración glomerular que pues es normal y una proteinuria en rango no nefrótico, probablemente estemos hablando de una clase 1 y clase 2. Pero si el paciente tiene un deterioro en su función de la tasa de filtración glomerular y tiene un aumento en la proteinuria aún en rango no nefrótico, pues probablemente se trate de una clase 3. Si el paciente tiene ya una disminución de la tasa, incluso presenta cifras tensionales elevadas de manera secundaria, con proteinuria en rango nefrótico, que ahí lo represento pues en rojo, probablemente estemos hablando de una clase 4. Y la clase 5, la tasa de filtración glomerular se mantiene normal, mientras que, como habíamos mencionado antes, como hay lesión de los podocitos, puede haber proteinuria. Esta imagen parece ser muy bonita porque pues parece como explicarle a uno como una receta de cocina. El paciente, tasa de filtración glomerular en tanto, entonces sí, proteinuria no, sedimento activo. Y yo quisiera no desanimarlos diciendo que esto funciona, pero en realidad las cosas no funcionan así. Esto no es una regla de oro que uno pudiera mantener. De tal forma que la traigo, ¿por qué? Porque la verdadera información sobre la condición renal va a ser la biopsia. Y yo quiero que aquí levanten por favor la mano quienes tienen en su hospital, en su sitio de trabajo, acceso a una biopsia renal. Bueno, son más de los que me imaginaba, me alegra por las personas que tienen alguna condición en su riñón, pero en realidad yo diría que fue casi como un 40-60. Y la mayoría de los pacientes entonces, ¿qué hacen? Se van a esperar a que haya un resultado histológico para tomar una conducta, van a esperar a que el resultado en un mes o en 15 días, por rápido que parezca, tomen ustedes una conducta terapéutica. No se puede. Hay que iniciar un manejo, no podemos depender del reporte de una patología cuando el paciente tiene una clínica evidente. Entonces, hablando de nuestra famosa biopsia renal, a la que valga la pena decir de una vez que hay que hacerla, y si no tienen la disponibilidad, pues hay que buscar conseguirla, nos sirve principalmente, uno, para confirmar la sospecha diagnóstica, y esto quiere decir que vamos a confirmar nuestra sospecha, pero pues de paso también descartamos los diagnósticos diferenciales. Por otro lado, vamos a identificar qué clase tiene de nefritis lúpica. Vamos a evaluar las características histológicas que tiene nuestro paciente. Eso nos va a permitir planificar el tratamiento acorde con los hallazgos de la histología y, por último, nos va a establecer un pronóstico. Entonces, este es un paso dentro del camino diagnóstico que no nos podemos saltar. Ahora,
quién tiene indicación de lupus. Es decir, si yo tengo un paciente con lupus, volvamos a nuestra paciente de 28 años con enfermedad diarreica que aparentemente tuvo lupus hace 3 años, ¿cuándo yo le voy a tomar esa biopsia? Hay 3 indicaciones que son muy puntuales. Proteinuria mayor a 0.5 gramos en 24 horas o una relación proteinuria-creatinuria mayor a 0.5 gramos. La segunda indicación, cualquier grado de proteinuria, pero que presente una disminución de la tasa de filtración glomerular y ya hayamos descartado otras causas. Y por último, el sedimento activo. Miren que en realidad los criterios o las variables que se tienen en cuenta para tomar una biopsia pues son amplias. Es decir, tenemos que estar pendientes y no se nos pudiera pasar omitir la realización de una biopsia. De esta forma podemos clasificar la nefritis lúpica en 5 o pues 6 subtipos histológicos. Mesangial mínima, ya saben dónde se alojan los inmunocomplejos. Proliferativa mesangial, también ya vimos la gráfica del por qué se ubica aquí y por qué es proliferativa. Clase 3, proliferativa focal, proliferativa difusa clase 4 y clase 5 membranosa. Y la que siempre excluyen en la mayoría de los artículos, la clase 6, que es la esclerosis avanzada, pues simplemente porque el riñón ya, el tejido pues no es funcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas subclasificaciones? Vamos a tomar medidas terapéuticas, vamos a poder evaluar cuál es la conducta mejor para nuestro paciente y con esto, ¿cómo podría ser su pronóstico? No tenemos cómo evaluar si el paciente va a responder bien o no, pero sin duda alguna, cada una de ellas se asocia a un mayor o a un menor riesgo de presentar enfermedad renal crónica avanzada. Y quise traer esta imagen porque no podía pasarla, y esta es el patrón de inmunofluorescencia, el famoso full house, en el que nos evidencia las diferentes inmunoglobulinas presentes, IgM, IgG, IgA y C1q y C3, que es un patrón típico de la nefritis lúpica, más no patognomónico. De esta forma, cuando el patólogo recibe la muestra, va a realizar este sistema de puntaje modificado. Y aunque esto parezca más de un tema de patología, adivinen quién lo interpreta. Entonces, tenemos que estar pendientes cómo va a ser nuestra interpretación al respecto. Primero, vamos a evaluar el índice de actividad. El patólogo superjuicioso nos dice, bueno, tiene hipercelularidad endocapilar, depósitos hialinos, inflamación intersticial. Según el compromiso de glomérulo, le da un puntaje. Y lo mismo en el índice de cronicidad, porque perfectamente una lesión puede tener lesiones activas, como es en el caso de los flares lúpicos, o simplemente es una paciente que ya pasó por diferentes flares lúpicos y ya tiene un grado de cronicidad. Y a esto también le da un puntaje. Ahora, si se dan cuenta, estas características miden únicamente el glomérulo, pero evidentemente el riñón es mucho más que un glomérulo. El riñón también tiene un espacio vascular, un espacio intersticial, túbulo intersticial, y además la persona con lupus puede tener otras características que no sean nefritis lúpica. Pueden tener una podocitopatía, una glomerulopatía colapsante, otras lesiones vasculares perfectamente. ¿Qué tal si nuestra paciente, por ejemplo, tuviera un MAD? ¿Qué tal si, por ejemplo, nuestra paciente tuviera una nefropatía secundaria, un síndrome antifosfolípido? Todo puede pasar y nosotros tenemos que tener en cuenta que no porque le dio bajo índice de actividad o bajo índice de cronicidad, listo, todo bien, quedamos tranquilos, ¿vale? Este tema es controversial. Y es cuándo vamos a repetir la biopsia, porque nuestra paciente recibió manejo, todo bien, se fue para la casa y regresa a consulta, y a nosotros nos puede surgir dudas que podrían resolverse desde la histopatología. Sin embargo, pues evidentemente hacer una biopsia renal tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones, y además lo más importante es que nosotros seamos capaces de tomar una conducta con base al resultado. O sea, de nada sirve tener el resultado o la biopsia hecha si no vamos a cambiar o a tenerla presente para tener un cambio en nuestra conducta. Es así como
se debe repetir, o pues hay controversia, pero digamos que las diferentes sociedades de nefrología nos sugieren que repitamos la biopsia cuando la enfermedad es resistente al tratamiento, es decir, nosotros estemos pensando o que hay otra cosa involucrada en el riñón que no está permitiendo que responda adecuadamente al tratamiento, o algo está pasando para que no tenga un adecuado control. 2, que no hay una claridad sobre la etiología de la proteinuria persistente. Es decir, nuestro paciente tiene una proteinuria de lo que queramos, 1.5 gramos, y resulta que le damos el manejo, persiste la proteinuria y no sabemos si esa proteinuria es en nombre de la nefritis lúpica o si es una etiología diferente. Tercero, cuando se sospecha una nefropatía no relacionada con la nefritis lúpica, a un paciente con nefritis lúpica perfectamente le puede dar otra cosa. ¿Qué tal si tiene diabetes? ¿Qué tal si tiene una podocitopatía? Entonces, esas cosas no van a responder igual. Entonces, necesitan definitivamente confirmar, si es el caso, una patología adicional que no permita el adecuado tratamiento. Y la más controversial es que sirva de ayuda para retirar el tratamiento inmunosupresor. ¿Por qué? Porque la actividad histológica no siempre se relaciona con la actividad clínica. Eso es clarísimo. Si el paciente tiene proteinuria y le hago una biopsia, perfectamente la biopsia le podría salir sin actividad, a pesar de que tenga una proteinuria. Y lo mismo del lado contrario. Si el paciente está clínicamente bien y le hacemos la biopsia y nos sale índices de actividad elevada, no nos da una concordancia, y eso puede pasar aproximadamente en un 20-40%, es un valor no despreciable. Entonces, debo tener claridad de cuándo y qué conducta voy a tomar con los resultados que yo obtenga de la patología. Esto es muy importante porque estas van a ser nuestras metas, y cuando un paciente tiene nefritis lúpica y se le da el tratamiento, que me hubiera encantado también traerlo acá, pero eso es un capítulo pues enorme, casi que podría ser una sección completa del tratamiento de la nefritis lúpica, tenemos que tener en cuenta estas metas. Cada sociedad tiene sus metas para evaluar si es una respuesta completa o es una respuesta parcial o si simplemente fue no respondedor. Lo cierto es que se basan en nuestros 3 paraclínicos que les mencioné al principio: función renal, sedimento y proteinuria. Entonces, para hablar, por ejemplo, de CAIGO, que sé que es una de las como más ampliamente utilizada. CAIGO, si tiene una respuesta completa, tiene una disminución de la relación albúmina-creatinuria, de la proteinuria-creatinuria, que es menor a 0.5 gramos, y que tenga una recuperación de la creatinina sérica a subbasal. Pero si hablamos de una respuesta parcial en los casos de nefritis lúpica, ellos nos dicen, no, tiene que tener una disminución de más del 50%, pero que además quede por debajo de 3 gramos la proteinuria, y que además la creatinina se estabilice o al menos descienda un 25%. Y definitivamente pues no cumplió los criterios anteriores. Entonces es importante siempre que cuando nosotros damos un manejo tengamos una meta, porque de otra forma no vamos a poder identificar si el paciente está teniendo un tratamiento exitoso, o tendremos que, por ejemplo, preguntarnos si requiere una biopsia. Y esta imagen nos esquematiza un poco lo que ya hemos dicho. Esta imagen es de la Sociedad Española de Nefrología y nos menciona nuestros 4 componentes: función renal, proteinuria, sedimento urinario y algo de los que no les he hablado, y es la actividad inmunológica. ¿Creen ustedes que un paciente con anti-DNA alto, complemento disminuido, anti-SEC, 1Q, podría tener una implicación frente al diagnóstico? Yo creo que lo podemos hablar más adelante, ¿verdad? Así que por lo pronto, pues les quería compartir esta imagen de cómo ellos nos plantean una meta a 3 meses, 6 meses, 12 meses,
y un tiempo prolongado para nosotros tener en cuenta si se están haciendo las cosas bien, si necesita un cambio en el manejo, si debemos reevaluarnos el diagnóstico. Miren tan importante esta gráfica. Tasa de supervivencia renal versus el tiempo. Si un paciente logra una respuesta completa, a 10 años su riñón tendrá una supervivencia del 92%. Eso es altísimo. Eso es un súper éxito para nuestro paciente. Pero si nuestro paciente tiene una respuesta parcial, a 10 años la tasa de supervivencia se disminuye a un 43%, casi a la mitad. Miren cómo variables tan pequeñitas pueden impactar de manera tan grande en la supervivencia. Y por último, la persona que no respondió tiene una tasa de supervivencia de 10 años del 13%. En realidad, pues eso es lamentable. Y para finalizar, les muestro cómo en esta imagen tenemos la tasa de filtración glomerular, la edad del paciente y aquí nos esquematizan los estadios de la CADIGO. Entonces nos dicen, miren, si ustedes tienen 20 años aproximadamente y a esa edad tienen una tasa de filtración de 120, pues naturalmente la tasa de filtración con la edad va a ir descendiendo, que es la línea azul. Pero por cada evento que usted tenga de actividad lúpica, va a haber una mortalidad impresionante de nefronas que nos van a atacar y nos van a disminuir y nos van a impactar negativamente sobre la función renal. De tal forma que los invito a que estemos siempre muy atentos en los pacientes que tienen lupus para buscar de manera activa alteraciones a nivel renal que nos pueda impactar en la supervivencia de la paciente, en la supervivencia del riñón y en la calidad de vida que esto implica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valentina, por su ilustrativa presentación. Solamente vamos a tener 3 preguntas en este módulo. Voy a darle la palabra acá al doctor. Hola, no sé si se colocan ahí los... Doctora Mauri. Doctor, ¿cómo está? Con respecto al egreso de los pacientes, ¿verdad? Debemos darle egreso, idealmente, descongestionarlo, ¿verdad? ¿Existe alguna diferencia entre descongestionar al paciente con una tasa de filtración menor al otro? Es decir, ¿hasta cuándo tengo que parar yo? ¿Por qué? Porque el paciente con enfermedad renal crónica más avanzada, probablemente ese riñón esté más dañado y por consiguiente no puedo ser tan agresivo con él en elevar tanto la creatinina en ellos. ¿Debo cambiar ahí o no existe diferencia en cuanto a los pacientes? Eso es interesante porque todos los estudios, es una pregunta muy interesante, todos los estudios que ves, independiente de la tasa de depuración, la congestión es un marcador de hospitalización, ya tengas 15 de depuración o no. Probablemente a nosotros nos funciona muy bien como decongestión con mis nefrólogos. Nosotros en algunos pacientes que tienen PVC persistentemente altas, ascitis refractarias, los utilizamos y esto se utiliza en el mundo, no tiene grandes estudios, pequeños pero muy buenos, diálisis peritoneal con indicación no renal y les va muy bien. Así que tienes diferentes estrategias. Obviamente el riesgo de la estrategia también tiene que ver con el porcentaje de depuración, pero en general la regla es que un paciente que se va de congestionado se rehospitaliza. Pero hay que tener en cuenta que sobre o deshidratación también es absolutamente mala. Por eso la medición de la congestión objetiva es muy superior. Nosotros hacemos ultrasonido pulmonar y nos va bastante bien y hacemos péptidos. Los europeos utilizan CA125 y es un excelente marcador de congestión y de decongestión. Así que como se mueven te puede ayudar a también no pasarte, sobre todo en esos pacientes que tienen tasas de depuración baja, en donde la consecuencia va a ser peor. Así que sigue siendo un arte. Al final del día, independiente de la depuración, si un paciente sabe congestivo, se va a rehospitalizar. Y jugar con eso, tratar de ser muy objetivo, agresivo, pero no ser sobreagresivo. Y eso te ayuda midiendo la congestión de manera objetiva. Así que te puede ayudar a de pronto no pasarte y claramente hay riesgo en estos pacientes. Pero la falla cardíaca te mata. Estamos en un escenario difícil de manejar. Gracias por la pregunta.
¿Qué es esa bulla allá afuera? Preguntas que vivimos a diario. Ese paciente congestivo, ¿qué dice la evidencia sobre la restricción hídrica y salina? Porque a veces nos acorralamos. Estamos en segundo nivel, no tenemos ecografía para mirar la colapsibilidad de la vena cava, para mirar otros parámetros, poscarga, eso. Y segundo, perdón, abusar, en el uso de los 4 fantásticos, cuando tu paciente ya sale, ese paciente crónico, que es hipotenso, sintomático, te hace ortostatismo, frágil, enfermedad aterosclerótica, ¿el Entresto hasta dónde y hasta cuándo? Nosotros quisiéramos que el Entresto estuviese separado del ANRI, el inhibidor de la neprilicina, porque el valsartán nos hipotensa mucho a los pacientes. ¿A quién sacrifico primero los 4 fantásticos en la hipotensión cuando veo que el Entresto, el combinado, es el que más produce hipotensión? Gracias. Excelente pregunta. Voy a empezar con la última. 4 fantásticos. No sé si vieron, en 2021 salió un statement de la Sociedad Europea que se llamaba profiles o perfiles de pacientes. No todos son iguales. Si tienes un paciente con 50 y tienes que empezar a titular de frecuencia cardíaca, probablemente el betabloqueador no sea la primera dosis a titular. Si tienes un paciente con 80 de presión arterial, probablemente no sea el sacubitril la primera droga titular. Entonces en el perfil salen 11 perfiles del doctor Rosano, que es el que dice eso y te dice, hay 4 perfiles. Perfil de hipercalemia o alteración renal, perfil de hipotensión, perfil del paciente con frecuencia cardíaca baja y finalmente que tiene fibrilación auricular o no. Y todos tienen una manera de titular completamente diferente. Así que los invito a ver esa publicación y a definir con cómo los van a manejar. Y la primera pregunta era la restricción hídrica. Sodium salió hace muy poco y una restricción estricta de sodio no cambió absolutamente nada los desenlaces de los pacientes. Así que nosotros ya nos liberalizamos en eso. Ahora no es que tomen mucho sodio, sino las restricciones estrictas. Lo mismo, la restricción de líquidos, 800, 1000, hoy no tiene mucho beneficio hacer restricciones severas y uno lo que puede hacer es terminar deshidratando a un paciente y empeorando también la función renal. Es un fino equilibrio. Así que hoy los estudios nos dicen restricción moderada tanto de sodio como líquidos y las terapias que utiliza son muy superiores a una terapia solamente de restricción hídrica con evidencia divergente o restricción de sodio como en el sodium en donde no funciona. Gracias por la pregunta. Y una última pregunta para el doctor Amaury. ¿Cuál es la utilidad del mapa en pacientes que están en diálisis? Sabemos que la toma, el horario, la dificultad de la tolerancia de la prueba en los pacientes tiene mucha dificultad. El Holter del monitoreo de la tensión arterial pues, brinda el beneficio de definir la variabilidad de las cifras tensionales. La evidencia hasta ahora no demuestra que cambiando la cronología, ajustando medicación en las horas de la noche, tratando de devolver lo que no es fisiológico a lo fisiológico. Es decir, lo que se busca dando un antihipertensivo en la noche es que el paciente descienda la tensión arterial como fisiológicamente lo debe hacer. Eso hasta ahora no se ha demostrado que corrigiendo lo que fisiológicamente no está bien en el paciente renal tenga beneficios o impacten sobre vida. Pero a veces dicen que la ausencia de evidencia no es que realmente estamos totalmente en el camino equivocado. El sentido común, que debe seguir presidiendo el juicio clínico, lo que recomienda es que esa sola, lo que antes decíamos, tómate todos los medicamentos antihipertensivos para mejorar adherencia y que fuera en las horas de la mañana, no es estrictamente cierto. Si el paciente hacemos el monitoreo y muestra que realmente tiene un patrón de racing o es un patrón non-dipper, alguno de los antihipertensivos debe ser administrado a la hora en que se acuesta. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias a nuestros conferencistas, una excelente jornada. Vamos a hacer una pausa activa a nombre de FENAVI. Bienvenidas, muchas gracias.
Buenas tardes. Por favor, no se vayan, tenemos un obsequio para ustedes al final. Por favor. Vamos a realizar una pausa activa, vamos a colocarnos de pie. Ok. Listo. Bueno, desde FENAVI estamos promoviendo el consumo de huevo como proteína. Ay, porfa. Ya que es una proteína de alto valor biológico que ofrece todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. Vamos a realizar movilidad articular. Vamos a mover el cuello hacia abajo y hacia arriba. Inclinamos. Vamos a llevar nuestra mano hacia atrás. Cambio hacia abajo. La otra mano hacia abajo. Bien, abrimos y cerramos los dedos. Vamos a hacer movimientos de la cadera hacia un lado, hacia el otro. Movimientos circulares. Hacia el otro lado. Vamos a colocar el pie en inversión. Bien. Cambio el otro pie. Hacemos lo contrario. Eso. Cambio el otro pie. Ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a colocarnos en sentadillas. Y con el ritmo de mis palmadas vamos a hacer un skipping. A mover los pies rápidos. Entonces, entre más suave hago las palmas, más suave lo hacen ustedes, ¿sí? Entonces, ay, perdón. Entonces, vamos. Suave. Rápido. Muy bien. Vamos a elongar los cuádriceps. Cambio, perdón. Cambio. Cambio el otro brazo. Estiramos así. Aquí. Inclinamos nuestro tronco. Cambio hacia el otro lado. Vamos a hacer una sentadilla. Nosotros recomendamos actividad física. Todo el personal de la salud debemos ser activos. Muy bien. Y bueno, les invito a que por favor escaneen este código. Ahí encuentran información basada en la evidencia que respalda el consumo de huevo como fuente de proteína. Y tenemos unas bandas para ustedes, unas bandas elásticas para que realicen actividad física. Entonces, por favor, escaneen el código. Ya les estarán repartiendo las bandas. Estas bandas son funcionales y podemos trabajar todo nuestro cuerpo con una sola banda. Y recordemos que debemos consumir mínimo 2 huevos al día porque ofrece el 24 gramos de proteína. Muchas gracias.